últimas precipitaciones en la región metropolitana dejaron a Santiago con niveles más cercanos a lo normal de agua caída para el mes de junio. Sin embargo, agricultores y ganaderos afirman que es necesario que siga lloviendo para enfrentar la sequía que se vive en el país. Queremos hablar de este contexto hídrico, de lo que está pasando con este invierno. Estamos en contacto con Raúl Cordero, climatólogo y líder del Grupo de Investigación Antártica de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, igualmente, gracias. Raúl, ¿se está normalizando el tiempo en Chile, en Santiago, en la zona central? Bueno, todo es relativo. Cuando terminó el mes pasado, teníamos déficits de precipitaciones muy superiores al 50% desde Concepción hacia el norte. Hoy esos déficits se han reducido y son todos menores al 50%. Sin embargo, en Santiago todavía tenemos un déficit de precipitaciones a la fecha que se acerca mucho al 50%, es arriba del 40 y tantos por ciento. Pero hay buenas noticias. La buena noticia es que hemos tenido un junio muy lluvioso, tan lluvioso como el que tuvimos hace un par de años, y las perspectivas son de que superemos este mes tal vez los 80 milímetros de precipitaciones, cosa que no sucedía desde el 2009. Raúl, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el análisis que tú haces de lo que ha ocurrido? Porque es bastante notorio el cambio y hay algunos expertos que señalan que podría ser incluso la pandemia, podría ser incluso que la detención que por primera vez ocurre está sirviendo como un verdadero laboratorio para demostrar que el enfriamiento de la atmósfera estaría provocando precisamente que se abra la puerta y que los sistemas frontales comiencen a ingresar como lo hacían antaño. ¿Puede ser o no? No, desafortunadamente ese no es el caso. Hay que siempre diferenciar entre tiempo y clima, entre meteorología y climatología. El cambio climático es un cambio de largo plazo, es decir, un cambio de tendencias que no se ve influido por disminuciones en las emisiones de gases de efecto invernadero de corto plazo como las que hemos en efecto estado viviendo en los últimos meses debido al confinamiento, a la cuarentena. El cambio climático, para decirlo de otra manera, no causa eventos de precipitaciones, incluso eventos de sequía. Lo que el cambio climático hace es cambios de tendencia. Este año, ojalá, sea más lluvioso que el que tuvimos el año pasado, pero eso desafortunadamente no va a cambiar la tendencia. El hecho de que un día llueva o un día haga frío no cambia las tendencias a largo plazo, es decir, no altera el clima. Simplemente hemos tenido suerte con los eventos meteorológicos que estamos viviendo. Tú sabes que en los últimos años hemos tenido una larga e intensa sequía, pero sí, por larga e intensa que sea, sigue siendo un evento, no tiene necesariamente que ver con el cambio climático. El cambio climático hace más probable este tipo de eventos extremos, los exacerba, los empeora, pero otra vez, la reducción de emisiones que en efecto se ha dado en buena parte del mundo no ha enfriado la atmósfera, no lo va a hacer. Desafortunadamente las emisiones han bajado, pero no baja la concentración de gases de efecto invernadero. Sí, saco el concepto que mezclé, cambio climático, pero el efecto descarbonización, el efecto de una ciudad que se detiene de manera abrupta, ¿no baja la temperatura del valle metropolitano? ¿No tiene nada que ver con lo que está pasando? No tiene nada que ver. Mira, lo que sucede es lo siguiente, la temperatura global, ¿ok? Las tendencias de temperatura dependen no de las emisiones del día, sino que dependen del acumulado de las emisiones que hemos hecho en las últimas décadas, quizás en el último siglo. Eso se debe a que cuando nosotros emitimos los gases de efecto invernadero, la residencia de esos gases en la atmósfera es de varias décadas, quizás siglos. ¿Qué significa eso? Que no se ha reducido el ritmo de calentamiento del planeta en lo absoluto. De hecho, la temperatura global sigue aumentando y los últimos 2 meses han sido los más cálidos jamás registrados. En Santiago, el mes de mayo, que recién terminó, fue el mes de mayo más cálido registrado en los últimos 70 años. Así que la moraleja de todo esto es que la cuarentena lo que sirve es para limpiar la atmósfera de contaminantes de residencia corta, que se llama, es decir, la atmósfera está más limpia y eso es bueno para nuestros pulmones, pero eso no tiene influencia significativa en el clima. ¿Pero tiene alguna influencia? Lo digo, a ver, desde la ignorancia técnica, pero por ejemplo, cuando hay un contaminante o la presencia, por ejemplo, de azufre, se produce la lluvia ácida, ¿no? Por lo tanto, uno podría pensar también que la existencia de más partículas o de muchas partículas en la atmósfera de una ciudad como Santiago
podría Sí. también tener un efecto dentro de los factores más relacionados con el clima, por ejemplo, con un tipo de precipitación o más o menos precipitación. Tú dices que no. No, desafortunadamente no funciona no es tan simple. Y yo sé que a nosotros nos parece que Santiago es una gran ciudad, lo es, pero las emisiones, las grandes emisiones de contaminantes urbanos, como por ejemplo el carbono negro, sí tienen una influencia sobre el clima. Pero Santiago, a pesar de lo grande que es y la gran cantidad de contaminantes urbanos que genera, no tiene una influencia significativa sobre el clima. Si llueve o no llueve en la zona central y en particular en Santiago, eso está relacionado con lo que provoca todas las sequías. Las sequías están relacionadas en general con el cambio de la temperatura superficial de una zona del mar. La sequía en la zona central, colegas de la Universidad de Chile presentaron un trabajo hace algún tiempo en el que relacionaban la sequía de la zona central con una anomalía cálida de temperatura de la superficie de una zona del Pacífico al este de Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que ha sucedido en el último mes en particular? Esa anomalía de temperatura que tenía muy cálida el agua al este de Nueva Zelanda ha disminuido, está menos cálida el agua ahí. Es posible que eso nos haya ayudado a recuperar algo de las precipitaciones, pero las precipitaciones, como te decía, la temperatura, el clima en general no está dominado por lo que hagamos los humanos durante periodos cortos de tiempo. Yo sé que un confinamiento de 3 meses para nosotros los humanos es una cosa increíble, nos ha hecho sufrir mucho, pero desafortunadamente el efecto que eso tiene en el clima es limitado. Nosotros hemos dañado nuestra atmósfera, nuestro clima constantemente durante las últimas décadas, quizás el último siglo. Reparar el daño que hemos hecho nos va a tomar varias décadas, quizás el resto de este siglo. Queda claro entonces que tu postura frente al efecto pandemia no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. No tiene nada que ver. Pero era bueno descartarlo porque también hay análisis Sí. que dicen lo contrario, así que es bueno tener tu perspectiva. Y te quería preguntar cuál es tu proyección y qué es lo que ha pasado con el movimiento de esta masa cálida que está al este de Nueva Zelanda. Sí. ¿Esto podría traer algún cambio notorio, por ejemplo, para el próximo mes, próximos meses? Se habla de... En algún momento se decía que se iba a instalar el fenómeno de la niña, que es seco. Sí. Ahora Sí. se habla del fenómeno del niño. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se viene este invierno? Mira, nosotros en general nos fijamos en las proyecciones que hace la NOAA, la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos. La NOAA mantiene en 45% las posibilidades de que a partir de septiembre se desarrolle la niña. Respecto al niño, si es que se diera, sería a fines de este año, diciembre, o a comienzos del próximo año, y las posibilidades de que se desarrolle se mantienen aún en un rango bajo. Es decir, el peligro es que se desarrolle la niña, como bien dijiste tú, en general la niña se asocia a bajas precipitaciones, podríamos tener una primavera bastante seca, pero hay que fijarse mejor en lo del corto plazo. Nosotros, como te decía, hemos tenido un junio más o menos normal, en el sentido de que lo que se considera normal es que en Santiago, por ejemplo, cayeran alrededor de 80 milímetros durante junio, llevamos 70 milímetros, hay precipitaciones previstas para la próxima semana, podríamos, significa eso, cerrar un junio normal. Eso no sucede desde el 2009, son excelentes noticias, aleja el fantasma que en efecto nos amenazaba hasta hace poco de posibles racionamientos de agua para las grandes ciudades de la zona central en el verano. Ese fantasma, afortunadamente, gracias a este junio, se ha alejado, se ha mitigado ese riesgo, pero todavía tenemos que esperar qué pasa con julio. Junio y julio son en la zona central los meses más importantes. La mitad de las precipitaciones del año caen durante junio y julio. Junio ha estado muy bien. Esperemos que julio se mantenga en ese rango y podamos recuperar el nivel de los embalses que abastecen de agua a las grandes ciudades de la zona central. Sí. ¿Qué efecto provoca que se abra o se cierre la puerta para la zona central de las precipitaciones o que se mueva el famoso anticiclón en el Pacífico, que es el que bloquea el ingreso de los frentes? Mira, siempre todas las anomalías de precipitación, es decir, las sequías, ya sean cortas, a veces le llaman sequías flash, o las sequías largas, como la que está afectando a la zona central del país, están relacionadas con anomalías, es decir, con temperaturas anómalas en la superficie del océano en alguna parte del mundo. Entonces, como te comenté hace un momento, esta anomalía de temperatura cálida que existe al este de Nueva Zelanda es la que se presume ha estado causando esta larga y relativamente intensa sequía en la zona central. Vamos a ver cómo evoluciona eso, pero es difícil, y ese es un verdadero problema, es muy difícil hacer predicciones de largo plazo. Es decir, todavía no estamos claros
que la sequía vaya a terminar, la sequía que lleva 10 años en la zona central, para saber si termina tenemos que esperar qué pasa en el resto del año. En Santiago tienen que llover 340 milímetros en el año para que la sequía se termine. Llevamos solo 70. Es cierto, llevamos años tan secos que nos ha parecido que ha llovido mucho, pero llevamos solo 76 milímetros caídos en Santiago. Estamos muy lejos todavía de los 340 que necesitamos para declarar terminada la sequía. Y a la fecha, hasta hace pocas décadas, tenían que haber caído 150 milímetros. Es decir, por eso llevamos prácticamente un 50% de déficit de precipitaciones aún. Falta tiempo todavía, pero bueno, al menos el fantasma del racionamiento, como te decía, se ha alejado. Y esa es la buena noticia. Raúl Cordero, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por tu análisis, como siempre, muy interesante. Gracias por estar acá. Gracias. Hasta luego. Chao.